Hola, buenas tardes, mi nombre es Cristian Darango Torres, estudiante de Ingeniería en Sistema y Computación. El día de hoy voy a hablar sobre los puntos 7, 8 y 9 del taller 2 sobre estructuras condicionales de la asignatura Programación 2. Para nuestro punto 7 nos piden que construyamos un programa que tome dos números y diga si ambos son pares o ambos son impares. En este caso construiríamos nuestro código incluyendo nuestra librería stdio.h. Posterior a esto, definiendo nuestra función main, y en el cuerpo de nuestra función main declararíamos dos variables de tipo entero, num1 y num2, las cuales usaremos para almacenar los dos números que vamos a analizar. Crearíamos un diseño de pantalla simple para nuestro programa. Le pediríamos al usuario que ingrese el primer número, guardaríamos este número en la variable num1 mediante la función scanf. Posteriormente le pediríamos al usuario que ingrese el segundo número, guardaríamos igualmente este número en la variable num2 mediante la función scanf. Luego nos preguntaríamos mediante la estructura condicional del if si este número dividido 2 da un residuo de 0 y si el número 1 dividido 2 da un residuo de 0 y si el número 2 dividido 2 da un residuo de 0. Esto para saber si ambos son pares. Si esto es cierto, ambos tienen un residuo de 0 cuando los divide entre 2, diríamos que ambos números son pares y nos preguntaríamos si el residuo de ambos números dividido 2 es diferente de 0. Si esto es cierto, diríamos que ambos números son impares, y si ninguna de nuestras dos condiciones anteriores es verdadera, pasaríamos a decir que al menos uno de nuestros números es par. Compilaríamos nuestro código mediante nuestra herramienta GCC y lo correríamos. Para probarlo, ingresaríamos un 2 y un 4, por ejemplo. Nos dice que ambos números son pares. Correríamos de nuevo con un 2 y un 3 y nos diría que al menos un número es par. Y para, por ejemplo, un 13 y un 15 nos diría que ambos números son impares. Esto sería todo por nuestro ejercicio 7. Continuando con nuestro ejercicio 8, nos piden que construyamos un programa que tome tres números y diga si la multiplicación de los dos primeros es igual al tercero. Entonces, en código incluiríamos nuestra librería stdio.h, definiríamos nuestra función main. Dentro de nuestra función main declararíamos tres variables de tipo entero, que serían num1, num2 y num3, las cuales usaremos para almacenar nuestros números a analizar. Haríamos un breve diseño de pantalla y le pediríamos amablemente al usuario que ingrese el primer número por teclado. Este número lo guardaremos en la variable num1 mediante la función scanf. Posterior a esto pediríamos al usuario que ingrese el número 2 o el segundo número, que guardaremos en la variable num2 mediante la función scanf, y haríamos lo mismo para nuestra variable num3, o sea nuestro número 3. Luego de esto crearíamos nuestra estructura condicional de if, en el cual nos preguntaríamos si el resultado de la multiplicación del número 1 por el número 2 es igual a el número 3. Si esto es así, o sea, si esta condición es verdadera, imprimiríamos que la multiplicación del primero por el segundo es igual al tercero. Y si nuestra condición es falsa, o sea, caso contrario, diríamos que la multiplicación del primero por el segundo es diferente del tercero. Luego, para nuestra prueba, ingresaremos a compilar nuestro código mediante terminal. Correríamos nuestro código y nos pediría que ingrese el primer número. En este caso va a ser un 1. El segundo número, que será el número que multiplicaremos, será un 2. Y nos preguntaremos si la multiplicación de estos dos números es igual a 2. Luego nos dice el programa que la multiplicación del primero por el segundo es igual al tercero, lo que es correcto. Ahora probaríamos nuestro ejercicio, por ejemplo, con un 3, un 2 y un 5.
y nos diría que la multiplicación del primero por el segundo es diferente del tercero, ya que la multiplicación de 3 por 2 es igual a 6, así que esto sería verdadero, así que esto sería todo por nuestro ejercicio 8 del taller 2. Ahora, continuando con el punto 9, nos piden que construyamos un programa mediante este problema que nos plantean, que dice que un hombre desea saber cuánto dinero se genera por concepto de intereses sobre la cantidad que tiene en inversión en el banco. Él decidirá reinvertir los intereses siempre y cuando estos excedan a $7,000. Y en ese caso desea saber cuánto dinero tendrá finalmente en su cuenta. Nos pide que los datos de entrada sean el interés y el capital inicial. Ahora, nos explican cómo hacer la operación de los intereses, que es mediante el capital por el interés en porcentaje, y nos dicen cómo calcular el saldo final, que va a ser igual al capital más los intereses. Diríamos que los intereses es igual al capital por el interés en porcentaje, y ese sería nuestro programa. Ahora, en nuestro programa en código incluiríamos nuestra librería stdio.h, definiríamos nuestra función main y pasaríamos a la declaración de variables, que serán dos variables de tipo float, una llamada interés que usaremos para almacenar el interés del banco, o sea el interés del capital que va a invertir, y luego vamos a hablar sobre la segunda declaración, que sería el capital, la cual usaremos para almacenar el capital que va a invertir nuestro usuario, ¿cierto? Haríamos una breve salida por pantalla, que sería nuestro diseño de pantalla. Le pediríamos al usuario que ingrese el interés en porcentaje, guardaríamos este número en la variable interés mediante la función scanf. Luego le pediríamos al usuario que ingrese el capital que desea invertir en dólares, en este caso, y guardaríamos ese número en nuestra variable capital mediante la función scanf. Ahora nos preguntaríamos si el capital por interés dividido 100 es mayor a 7,000. A ver, esta operación la haríamos de la siguiente forma. Primero, dividiríamos el interés entre 100, esto para obtener un decimal. Por ejemplo, si es el 10% dividido entre 100 nos daría 0.1, esto corresponde al 10%. Entonces nos preguntaríamos si ese valor o ese resultado de esa división multiplicado por el capital que invertimos, o sea, si los intereses, porque esta es nuestra fórmula de intereses, si nuestros intereses superan los $7,000. Si esto es verdadero, imprimiríamos en pantalla invierta, su saldo será D, y en tipo float con dos decimales imprimiríamos los intereses, que es exactamente la misma fórmula que tenemos acá, más el capital. Esto sería la fórmula para nuestro saldo que está planteado en nuestro problema, y terminaría nuestro programa. Ahora, dado el caso de que nuestra condición sea falsa, imprimiríamos por pantalla que no invierta. Ahora, compilaríamos nuestro código mediante terminal con nuestra herramienta GCC, correríamos nuestro código y usaremos nuestros dos ejemplos, que nos dice que un interés del 10% y $100 de inversión. Entonces ingresamos 10% de interés y $100 de inversión, y nos dice el programa que no invirtamos. Ahora haríamos lo mismo con intereses del 10% y un capital de $100,000. Entonces ingresaríamos 10% y $100,000, y nos dice que invierta, su saldo será de $110,000, perdón. Y esto es correcto, así que esto sería todo por nuestro ejercicio 9 del taller 2.